Buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Ya terminamos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En ese 2 y 3 que tardamos algunos días o algunas semanas o algunos jueves, porque exactamente tomamos tiempo para cada una de esas 7 iglesias a la cual el Señor Jesucristo les envió un mensaje acorde con la necesidad o lo que estaba aconteciendo en cada una de ellas, la cual lleva pues el título de las ciudades en donde estaban asentadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 4 y el capítulo número 4 va a ser en una sola sesión. Pero pues a manera de repaso de esos capítulos 2 y 3 principalmente, hermanos, usted y yo, acorde con lo que estuvimos viendo cada semana, sabemos que la frase "y escribe al ángel", porque todas las cartas a estas diferentes congregaciones en estas ciudades, pues se dirigieron al responsable de esa iglesia. Y esa frase, escribe al ángel, pues escribe, mándale esta misiva, esta carta al responsable de cada congregación. Frase que inicia en cada una de las 7 cartas que hemos estudiado. El receptor, pues, del mensaje lo recibe. Pero usted y yo también sabemos hoy quién es el emisor del mensaje. El emisor del mensaje ya estamos totalmente confirmados, claramente tenemos el conocimiento que es el Señor Jesucristo, el cual en cada una o a cada una de esas 7 congregaciones en esas ciudades se identifica de la siguiente manera: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Y ese es el Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, a cada una de esas 7 congregaciones les dice lo siguiente de manera general, ¿no? Y es lo que estuvimos viendo durante las últimas 7 semanas. Les dice así: dice esto, Él dice esto, y a todas las congregaciones también les menciona esta frase. Él dice esto. Y manda pues una advertencia muy a tiempo para cada una de esas congregaciones en estas ciudades, a las cuales les dice precisamente, respectivamente, lo siguiente. A una le dice: arrepiéntete y haz tus primeras obras, porque has dejado tu primer amor. A otra dice: también conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y también le dice: y que conoces y has identificado la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y termina diciendo a esa iglesia: no temas en nada de lo que vas a padecer. A otra le dice: sé que moras en donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero es necesario que te arrepientas de aceptar la doctrina de los Nicolaitas y de Balaam. Tienes amor y fe, le dice a otra iglesia, y servicio, paciencia, y tus obras postreras son mejor o más que las primeras. Pero ya no toleres la doctrina de Jezabel. Arrepiéntete y vence para no borrar tu nombre del libro de la vida. A otra congregación le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Sé vigilante, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. A una más le dice: no has negado mi nombre, has guardado mi palabra y he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Vence la influencia de tu entorno, la mala influencia del entorno. A una de las últimas le dice: dices que eres rico, pero en realidad eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, vence esa tibieza espiritual, arrepiéntete y de mí compra oro refinado en fuego,
para que seas rico, y compra también vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y usa colirio para que veas. Yo estoy a la puerta y llamo. Y el mensaje final, pues, a todas estas congregaciones es un apercibimiento, una advertencia, y les dice: si deseas, ¿sí?, escucha con responsabilidad. Sigue adelante, arrepiéntete. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto es un mensaje en el Espíritu, al Espíritu y del Espíritu Santo. Hermanos, prácticamente hicimos una concordancia o armonía de los mensajes de las 7 iglesias a las 7 iglesias de parte del Señor Jesucristo y las deficiencias que había en cada una de ellas. Introducción al tema número 11, que le titulamos La adoración celestial. Capítulo 4, la adoración celestial. Introducción. Mucha atención, hermanos, porque vamos a establecer esas condiciones que debemos considerar para poder comprender lo que viene en los capítulos 4 y 5 y lo que sigue también. Sin embargo, ahorita el 4 y 5 preparan, ¿sí?, o son la antesala ya de los capítulos 6 en adelante. Los capítulos 4 y 5, iglesia, hacen representaciones y descripciones de la gloria del Señor en toda su plenitud, ¿sí? Reconocen quién es Él. Y vemos pues cómo revela o se revela Juan en una coordinación y secuencia de eventos al momento que están sucediendo y los que seguirán tomando el control de todas las cosas. Dios está en el trono coordinando todos los sucesos que Juan registrará y que es la revelación de lo que el Padre de la creación, de toda la creación, llevará a cabo sin faltar nada de lo que ha mostrado hasta ese tiempo. De ahí la importancia, hermanos, de advertir primero. El Señor es justo. El Señor es justo. Y en esa justicia siempre advierte, siempre da lo que muestra, lo que es necesario corregir. Pero pues hago una advertencia, hermanos, porque cuando nosotros hacemos un estudio, cuando nosotros indagamos, cuando nosotros nos da esa inquietud por comprender un poquito más de la palabra de Dios, pues en la página web o en la YouTube o en todas en el internet, pues hay mucha información. Y en esa advertencia que yo le quiero hacer también hoy en este día, es que cuando estaba haciendo mi recopilación de datos, comentarios, ¿sí?, tantos escritos como visuales, y los visuales en el YouTube, porque es una fuente que tenemos, pues debo de advertirles al respecto, ¿no? Fíjese, si usted desea estudiar cualquier libro, incluyendo hoy el que tiene más, vamos a llamarle figuras retóricas o imágenes o situaciones que solamente se están mostrando, pero aplica para todos. Pero en el caso de Apocalipsis, pues se va a encontrar, si usted pone ahí en el buscador de Apocalipsis, YouTube, va a venir de todo, hasta películas. Entonces mucha gente va a decir, no, pues en lugar de leer, que es un poquito más tedioso, más aburrido, pues mejor voy a ver una película de Apocalipsis. Bueno, lo que va a ver ahí es totalmente una mentira, una falsedad, nada de lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Porque ahí entra el sensacionalismo, ahí entra el Hollywood, el poner una historia vamos a decir, de apocalíptica, porque sí quiere decir como desastre, ¿no? Y aún así, hermanos, películas cristianas de Apocalipsis, pues es la perspectiva de un ser humano. ¿Usted quiere aprender Apocalipsis? Pues lea Apocalipsis. ¿Quiere tener informaciones adicionales? Pues busque autores, predicadores conocidos que tienen buena reputación,
O consulten sus obras escritas para tener un poquito más de información. Pero predicadores de buena reputación, porque también se puede encontrar muchas cosas que no es lo que menciona realmente Apocalipsis. Ahora, no deseo dar nombre realmente, pero lo que sí le comento es que en este estudio, pues nosotros estamos haciendo la chamba, por llamarlo así, por usted. Este trabajo es muy serio y muy responsable delante de Dios, y ahí va a estar a su disposición en Facebook y YouTube para que podamos estudiar correctamente lo que es el libro de Apocalipsis. Pero en el internet hay de todo y el 90% quizás sea falso, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Vamos a iniciar pues después de esta introducción, con el capítulo 4, es la clase número 11, la adoración celestial. El primer punto, hermanos, es que vamos a ver que se va a identificar una vez más la puerta abierta. La puerta abierta. Apocalipsis 4:1. Después de esto, de todo lo que mostró el Señor y les dice acerca de esa advertencia a cada una de las congregaciones, que pueden ser también actitudes en lo personal como individuos. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, estaba hablando conmigo, y dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, la voz que Juan escuchó primero, que sonaba como trompeta, pues era la voz ¿de quién? De Cristo, de aquel que escribió también las cartas a cada una de las iglesias o congregaciones. Ahora, ¿qué representa el anuncio de lo que va a ser? Pues lo que va a empezar a acontecer y de lo que está aconteciendo antes en el capítulo 4. Ahora bien, ¿por qué dice oí una voz como de trompeta? Bueno, la trompeta en ese tiempo y también en el contexto, quién sabe, en estos tiempos, aparte de lo que son las orquestas, por ejemplo, en el ejército, cuando se toca la trompeta es el primer llamado, ¿no? Poner atención, es una instrucción. Entonces la trompeta en ese tiempo se usaba precisamente para llamar la atención como un aviso de algo importante. En este caso, Jesucristo, la puerta abierta, estaba a punto de mostrar a Juan y a todo el que lee las cosas de este libro, Señor, la perspectiva de Dios Padre. O sea, le estaba empezando a mostrar, o le iba a mostrar la perspectiva de Dios Padre de todo lo que acontece en el ambiente espiritual. Ahora, una puerta abierta en el cielo, la puerta de la revelación profética, o sea, de lo que viene adelante, de lo que dice Dios en su palabra. La primera voz, pues, es la del Señor Jesucristo. Y el Señor invitó a Juan a subir para que pudiera disfrutar de una perspectiva celestial de las cosas que están sucediendo en ese tiempo, pero también las que sucederán después sobre la tierra. Ahora, Juan, o lo que vemos nosotros en Apocalipsis, no necesariamente están en orden cronológico. Debemos de considerar eso, ¿sí? No necesariamente están en orden cronológico. Por ejemplo, el Antiguo Testamento sigue la historia y luego se regresa otra vez. En el caso muy clásico, por ejemplo, en Primera de Reyes, en Crónicas se vuelve a regresar otra vez a Reyes, ¿sí? A los hechos y acontecimientos de Reyes. Entonces no está en una cronología generalmente o no necesariamente. Lo mismo en este libro de Apocalipsis. La repetición de frases que vamos a encontrar en este capítulo es después de esto, ¿sí? Y también lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Después de esto vi, entonces me fue y me apareció una gran señal. Y alude pues solamente a la secuencia en la que Juan recibía las visiones, pero no necesariamente al orden cronológico de los acontecimientos. Al igual que las revelaciones también a los profetas Isaías, Jeremías o Ezequiel o a otros, ¿no? También se vuelven a regresar. Muchos de los profetas estuvieron en la vida de un rey y hay que investigar simplemente con su biografía y la biografía de los reyes en qué año estuvieron coincidiendo con ellos, pero no son eventos necesariamente cronológicos. Ojo, aquí, atención.
hay interpretaciones acerca de lo que se va a ver en este capítulo 4. Por ejemplo, la interpretación dispensacionalista dice lo siguiente: cuando escuchó Juan la trompeta y el ser invitado al trono se considera símbolos del arrebatamiento o rapto. Bueno, esa es la interpretación dispensacionalista. No todos creen eso. Algunos dicen que solamente a eso le aconteció a Juan para que mostrarle los acontecimientos presentes en ese momento y los acontecimientos futuros que vamos a seguir estudiando. Entonces, esta interpretación dispensacionalista ve en este punto ya la partida de la iglesia hacia el cielo en ese momento descrito en Juan 4:1. Sin embargo, no necesariamente está acorde con otras interpretaciones, las cuales argumentan que es el caso que le aconteció en el Espíritu a Juan y que sucederá en un momento determinado, pero no en ese momento, y que en la soberanía de Dios, pues Él va a determinar cuándo. Ahora, si usted estudia, si usted pone atención, porque también esto puede traer conflicto cuando comparta o cuando escuche acerca del libro del Apocalipsis, la palabra rapto no aparece en la Biblia. ¿Okay? La palabra rapto así, literalmente, cuando menos en la Reina Valera, ¿no? No aparece en esta versión, pero sí, por ejemplo, arrebatado o tomado. Por ejemplo, lo que aconteció a Elías, lo que aconteció a Enoc. Fue llevado al cielo, fue tomado al cielo. De ahí viene la palabra harpazo. Harpazo, de ahí viene tomado o no, apoderarse de él, arrebatarlo. Entonces eso. Pero la palabra rapto no viene. Pero obviamente la palabra rapto, si nosotros lo observamos, la analizamos, hace referencia a harpazo, ¿sí? De parte de Dios. Entonces el primer punto, hermanos, es que hubo una puerta abierta y entró por ahí Juan. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. Y Él fue el que le llevó. Punto número 2. Le puse así el punto número 2, ojos cerrados. ¿Por qué? Le explico. Apocalipsis 4:2. Y al instante, pues, de un harpazo, y al instante ya estaba en el Espíritu en el cielo. O sea, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. O sea, un color, se veía como un resplandor rojo, ¿no? Y había alrededor del trono un arco iris, pero original, no apócrifo, ¿ok? Ya sabe de qué hablo. Entonces había un arco iris original, semejante en aspecto a la esmeralda, sí, verde, o sea, vida, eso significa vida, ¿no? Porque la esmeralda es color verde, ¿verdad? La palabra trono, pues, porque dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí lo primero que vi, un trono establecido en el cielo. Ahora, ¿por qué le puse ojos cerrados, hermanos? Porque Él, en el Espíritu y por medio del Espíritu, sí, hermanos, haga de cuenta que todo lo que estaba viendo no lo estaba viendo con los ojos físicos, lo estaba viendo con los ojos espirituales, porque todo era en el Espíritu y por el Espíritu. Amén. Por eso muchas veces aquí, iglesia, cuando terminamos el servicio, la reunión, estamos finalizando y estamos invitándole a que ore, le decimos, cierre sus ojos, para que no se distraiga, para que vea, sí, en el Espíritu los principios que Dios le está sembrando en su corazón de su palabra. Y no distraigámonos y oremos precisamente en el Espíritu. Entonces haga de cuenta que Juan todo lo que vio no fue con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Por eso le puse ojos cerrados, ojos cerrados. Entonces la palabra trono es un término repetido que vamos a escuchar una y otra vez de aquí en adelante. También Juan dice 4 veces en el libro de Apocalipsis en el Espíritu y con E mayúscula. En
en el 1:10, capítulo 1:10, aquí en el capítulo 4, versículo 2, también va a ser en el capítulo 17, versículo 3 y el 21, versículo 10. Esto pues debemos considerarlo como Dios, por medio de Cristo, fíjese bien, ¿cómo lo voy a decir? Como Dios, Padre, por medio de Cristo y a través del Espíritu Santo, es quien le daba la visión. Ahora, esto es real y esto es pleno, porque estamos viendo la Trinidad ahí. Usted a veces cuando lea la Escritura, empiece a identificar cómo se manifiesta la Trinidad. Aquí estamos viendo precisamente la Trinidad plena, la plenitud de Dios que se manifiesta en la Trinidad, como lo vimos también en el bautismo de Cristo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre hablando y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo como una paloma, como en forma de paloma. Entonces ahí tenemos que estar siempre conscientes de la Trinidad. Entonces, mostrando, ¿qué es lo que estaba mostrándole a Juan? Situaciones y acontecimientos que él no podría haber visto con sus ojos físicos humanos o sus ojos humanos. Iglesia, toda profecía verdadera viene de Dios por medio de su Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:20, 21 así lo dice, ¿no? Nunca la profecía fue traída por seres humanos, por hombres falibles, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios es el mismo que va a dar la revelación del mensaje leal al original a todos nosotros, pero cuando estamos también en el Espíritu, hermanos. Viene dos términos o dos tipos de piedra que le llama jaspe y cornalina. El jaspe, pues, es la piedra que se encontraba en los cimientos de la Nueva Jerusalén, lo vamos a ver más adelante. Estaba en el muro de la Nueva Jerusalén que también se menciona más adelante. El jaspe era una piedra de muchos colores donde predominaba el color púrpura. El jaspe, escuche bien lo que le voy a decir, estaba en el pectoral del sumo sacerdote y representaba el jaspe a Rubén o a la tribu de Rubén. A Rubén. ¿Y quién era Rubén? El primogénito. Y ahí ¿a quién vemos? A Jesucristo, hermanos. La cornalina, por su parte, era la última, ¿sí?, en el pectoral del sacerdote. Y esta piedra, la cornalina, representaba a Benjamín. ¿Cómo se le identifica a Benjamín? Él es el hijo de la mano derecha. Y eso es lo que ocurrió pues con Cristo cuando Él ascendió y tomó o volvió a tomar su lugar. ¿A quién? A la diestra de Dios. Vemos pues aquí, iglesia, lo que le mostró el Señor Jesucristo a Juan. Vemos que el Padre es el que está sentado en el trono, el Hijo representado por jaspe y cornalina y el Espíritu Santo son los que se revelan y le revelan a Juan todo esto. Una vez más, la Trinidad. Luego había un arco iris no apócrifo, ¿sí? Un arco iris que significa, hermanos, cuando vemos el arco iris significa una promesa de Dios. ¿Qué significa el arco iris? Una promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Así dice, ¿ok? Entonces, luego había un arco iris. Ahora, la palabra griega, de donde viene la palabra arco iris, viene de iris. Y también significa aureola. ¿Sí? O sea, que se veía así, como resplandeciente, ¿no? En una concavidad, por llamarle así. Pero también representa un recordatorio del juicio de Dios por medio del diluvio, en donde apareció el arco iris como un recordatorio del pacto de Dios de no destruir otra vez esta tierra por medio de un diluvio. Y aparece aquí antes del gran juicio de la tribulación, o de la gran tribulación. Y es un recordatorio de que no será utilizado en el juicio, una vez más, un diluvio. Ahora, vemos también el color verde. El color verde que menciona ahí es el color de la tierra. Por ahí dicen una frase, ¿no? El verde es vida. Y precisamente hace referencia a lo que leemos también
en el profeta Habacuc cuando dice, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Sí? Por eso se presenta ahí la esmeralda. Y Dios hará pues todo lo que nos muestra sin faltar absolutamente nada. O Dios hará lo que le mostró a Juan, ¿sí? El teólogo, el apóstol Juan, sin faltar absolutamente nada. Y todo, como lo estamos viendo, tiene relación. Y entre más nos adentramos en el estudio serio de la Escritura, no solamente de Apocalipsis, sino de toda la Escritura, hermanos, y lo hacemos en el Espíritu, obviamente, en esa comunión verdadera con Dios y a través del Espíritu, entonces todo será más claro. Pero si no, pues por eso muchas personas tienen muchas preguntas, muchas dudas y hasta dicen contradicción. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no comprenden absolutamente nada, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Punto número 3, entonces ya hace referencia aquí al trono. Al trono. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos, en los 24 tronos, ¿a cuántos? A 24 ancianos. Ancianos del término presbítero, ¿no? Anciano. Esos ancianos tenían vestiduras blancas, o sea, estaban en la presencia de Dios y para estar en la presencia de Dios tienen que ser santidad, pureza. Y tenían coronas de oro en sus cabezas. Esto representa autoridad. Pero lo más importante, hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esos ancianos con vestiduras blancas después hacen con las coronas. Y del trono, de ese trono de en medio, salían relámpagos y truenos y voces, así como en el monte Sinaí, cuando narra en Éxodo capítulo 20, que se oían truenos y la presencia de Dios. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, o sea, la perfección, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, que como ya vimos en el capítulo 1 y 2, hace referencia ¿a qué? Al Espíritu Santo, hermanos. Una vez más vemos pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son esos 24 ancianos? ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Si nos vamos a los diferentes comentarios y estudios bíblicos, todos llegan a la conclusión que dice, como fueron 12 las tribus de Israel en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, los 24 ancianos en esta visión probablemente representan a todos los redimidos de Dios en todos los tiempos. Pero solamente es una representación. No quiere decir que estaban los 12, las 12 tribus de Israel, o Rubén, Rubén, se me fueron, José, Neftalí, todos ellos, Gad, Ser, todos ellos. Entonces, hermanos, Judá, ¿verdad? Entonces, todos ellos, pero ahorita de repente así como que, bueno, pero no son ellos, sino representan, ¿qué representan? Todo. Y los 12 apóstoles también representan, ¿qué? Todo, porque fueron mandados ¿a qué? A toda la tierra. Eso es lo que simbolizan. Simbolizan pues, escuche bien, tanto a los judíos como a los gentiles. Todos, hermanos, todos. Los 24 ancianos pues nos muestran que todos los redimidos del Señor lo están adorando. No le pongamos nombre a los ancianos, solamente significan todos los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto. En Apocalipsis, pues, truenos y relámpagos están relacionados con acontecimientos importantes en el cielo. Nos recuerdan los truenos y relámpagos en el monte Sinaí, como ya mencioné, cuando Dios dio a su pueblo sus leyes, Éxodo 19:16. Y a menudo en el Antiguo Testamento, emplea tales metáforas o figuras retóricas para evocar el poder y la majestad de Dios, como lo dice el Salmo 77:18.
Los 7 espíritus de Dios que estaban ahí, pues es otro nombre del Espíritu Santo. Zacarías 4:2-6, ahí es donde viene una comparación que hace precisamente una analogía, compara las 7 lámparas con el Espíritu. Y eso es lo que vemos, pues, o lo que se nos muestra en el trono y alrededor del trono. ¿Qué estaba enfrente del trono? Un mar de vidrio. Punto número 4, un mar de vidrio. Y así lo dice el versículo 6, Apocalipsis 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Ahora, en el hebreo, en este caso, viene de jualinos. Dice, y delante del trono había un mar transparente, es lo que significa vidrio. Transparente, jualinos. Semejante al cristal. Crustalos, congelado. O sea, un mar, pero duro. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Ahora, ¿qué significa el número 4 generalmente en Apocalipsis? Los 4 puntos cardinales. Una vez más haciendo alusión ¿a qué? A toda la tierra, norte, sur, este, oeste. Bueno, así está, norte, sur, este y oeste hacia el mar. Pero significa todo el mundo. El vidrio, pues, en ese tiempo era difícil de ver, o sea, no existía prácticamente. Lo más resplandeciente y reflejante era el bronce en la época del Nuevo Testamento, quizás la plata muy pulida, y el vidrio claro como el cristal, pues era imposible encontrarlo. Ahora, el mar de vidrio congelado señala tanto la magnificencia como la santidad de Dios. En el libro de Apocalipsis, el mar de vidrio es una metáfora que simboliza la pureza, la santidad, la gloria de Dios. Se describe como un mar que parece cristal, lo que implica transparencia, limpieza y serenidad. Esta imagen, pues, se encuentra en los capítulos 4 y 15 también, en donde se describe el trono de Dios y a los vencedores delante de él. Ahora también, si usted ve que delante del trono estaba un mar de vidrio, ¿sí? Tomando el contexto de lo que viene delante, que son los 4 seres, ¿sí? León, becerro, rostro de hombre y águila, que prácticamente tiene todo, están llenos de ojos por todos lados, que significa que ven todo también. Hermanos, pues ese mar de vidrio también puede representar, tomando este contexto, que se muestra una situación de calma por causa de la voluntad de Dios que alcanza al ser humano y que Dios el Todopoderoso está observando total y absolutamente todo delante de su trono. No sé, a mí me parece como si fuera una pantalla, ¿no? Para ver todo lo que está aconteciendo. Solamente hago ahí una quizás especulación. Pero habla de que Él lo ve todo y estos seres que vienen en el punto número 5, que es león, becerro con rostro de hombre y águila, que te vas a dar cuenta que son características ¿de quién? Una vez más, ¿de quién? De Jesucristo, hermanos. Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿cuánto? 6 alas, no 4. 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos ¿de qué? De ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, ¿qué significan estos 4 seres? Por ejemplo, el que tenía el rostro semejante o que era semejante al león significa gloria. El que tiene figura de becerro significa poder, pero un servicio con poder. El que tiene rostro de hombre significa inteligencia de hombre.
Y el que tiene la forma de águila significa sobrenatural, que precisamente son las características de Dios y de Cristo sin limitación. La descripción de este versículo, pues de este versículo 7, está acorde totalmente con la manera que Cristo es representado también en los evangelios. En el evangelio de Mateo se presenta como el león. En el evangelio de Marcos se presenta como el becerro o buey, que es un animal fuerte de carga de servicio. En el evangelio de Lucas se representa como el ciervo. Y en el evangelio de Juan, el Hijo del Hombre se representa como el águila. El Hijo de Dios, pues, diferente y es único en su género. Así como se ve al Espíritu Santo simbólicamente en las 7 lámparas encendidas, de igual modo los 4 seres vivientes representan los atributos, las cualidades y el carácter de Dios y del Señor Jesucristo. Estos seres, pues, no son animales reales. Al igual que los querubines, el más alto de rango de los ángeles, hacen guardia en el trono de Dios, guían a otros a la adoración y proclaman la santidad de Dios. Según comentarios, los que tienen 6 alas son llamados serafines. En la angiología o en el estudio tratado serio, ¿sí?, de los seres llamados ángeles, que significan mensajeros de Dios, en la angiología cristiana, los serafines son los seres celestiales de mayor rango en la jerarquía de los ángeles. En el arte, por ejemplo, los querubines de 4 alas se pintan en azul, que simbolizan el cielo, y los serafines de 6 alas se pintan de rojo, que significan fuego. Los atributos de Dios, pues, simbolizan en la semejanza de animales de estos 4 seres, que son la majestad, el poder del león, la fidelidad, el becerro servicial, ¿verdad?, que vino a servir, la inteligencia del hombre y la soberanía del águila. El Antiguo Testamento, pues, informa que el profeta Ezequiel también vio 4 seres similares, en una de las visiones. Usted lo puede encontrar en Ezequiel 1 del 5 a 10. Y todos estos términos corresponden a las características del Dios en su manifestación como Dios trino. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Punto número 6. ¿Qué es lo que hacían? Daban gloria, honra, poder y acción de gracias. Apocalipsis 4, 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, Dios, el Padre Celestial, al que vive por los siglos de los siglos, escuche bien lo que hacían los 24 ancianos. Los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y entonces esas coronas que tenían, que significaban poder y reinado y autoridad, ¿qué decían? Las echaban delante del trono diciendo: Señor, o sea, aquí está el poder, la honra, la gloria. Sí, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, todo lo que Dios, si es que de alguna forma lo podemos decir así, todo lo que usted y lo que yo, usted y yo hemos recibido de parte de Dios, es para entregárselo a Él. Es para dárselo a Él. ¿Qué es lo que ha recibido? Entrégaselo a Él. ¿Qué talento que no ha recibido? Entrégaselo a Él. Eso es lo que hicieron los ancianos del antiguo pacto y del nuevo pacto, entregarle esa honra, gloria, esas coronas, ¿sí?, delante del trono celestial. El tema, pues, de este capítulo se resume en estos últimos versículos, así. Todos los seres en el cielo representados por los 24 ancianos, tanto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, alabarán y honrarán a Dios porque por siempre y para siempre, porque Él es el creador y el sustentador de todo.
Pero estamos hablando de los que forman parte de su pueblo, que está en toda la tierra y que por la eternidad estarán alabándole, honrándole y reconociendo su majestuosidad. Hermanos, como siempre hemos dicho, aún no se ha terminado la película que Dios escribió y que nos está revelando, sí, los hechos o acontecimientos últimos. Aún es tiempo de convertirse al Señor y de ser partícipe de esta grande bendición y de esta multitud, sí, de adoradores en el cielo, como lo vemos aquí en este capítulo número 4. Y que se le mostró a Juan en una visión en el Espíritu y que no lo vio con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Y en esa misma forma usted y yo lo debemos ver también, en el Espíritu. Termino con esto, iglesia. Esta visión mostrada al Espíritu y no a los ojos físicos de Juan, es una preparación para lo que ha de seguir. Y que como mencionamos al principio, en esa justicia plena de Dios, ya había anticipado y nos sigue anticipando a cada uno, a cada congregación, a cada individuo, cuáles son las actitudes que hoy en día debemos corregir, debemos quitar. Y entonces tener entrada a esa puerta abierta. Hermanos, el que tiene oído, oiga. Nuestro Padre, nuestro Dios Padre es el Todopoderoso, es el gobernante del universo, está sentado sobre su trono en su gloria, rodeado de criaturas que le adoran y dispuesto a enviar juicio sobre la tierra, y de aquí en adelante se revela precisamente lo que ha de suceder en el tiempo del Señor. Termino con esta frase del capítulo, para cerrar el capítulo 4. El que tiene oídos para oír, escuche lo que está próximo a revelarse. Lo que significa, ahí está la información, ahí está el apercibimiento, ahí está la advertencia. Escúchala con tus oídos espirituales. Hermanos, no hagamos oídos sordos a todo lo que el Señor Dios nos revela en su palabra. Amén. Demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias, Rey. Una vez más te damos gracias por tu bendita misericordia, Padre, por tu voluntad perfecta, porque tú, mi Dios, nos hablas a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Padre, que va a ser revelado por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en donde en todo tiempo y en todo momento, tú, Señor, Padre Todopoderoso, tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo están involucrados en todas las cosas, Padre, que acontecieron, que están aconteciendo y que acontecerán, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Terminamos pues con el capítulo 4. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos.